Mucha gente me pregunta por qué no recordamos nuestras vidas pasadas. Piensan que sería de gran ayuda si conociéramos de forma consciente nuestras propias conexiones kármicas. No lo sería. En este caso, las cosas serían demasiado complicadas. ¿Puedes imaginar lo difícil que sería desenvolverse en la vida cotidiana si tuvieras los recuerdos de incontables vidas pasadas? Entre la muerte y la vida. Dolores Cannon. Capítulo 4. Las escuelas. Pude entrar en el fascinante reino de los espíritus en varias ocasiones. Esta es el área que más miedo da a los humanos y la que hace que surja la eterna pregunta: ¿dónde iré cuando me muera? Todos se preguntan lo que les sucederá, si se producirá un olvido total o una continuación de la personalidad. Incluso las personas más religiosas albergan ciertas incertidumbres. Yo no dispongo de todas las respuestas, pero creo que puedo ayudar mediante la información que he recopilado en mis investigaciones sobre la regresión. Incluso el sonámbulo con el que se ha practicado la regresión no puede decirte lo que desconoce, pero cuando obtienes las mismas descripciones de boca de distintas personas, debes asumir que tiene validez. Puede que suene sincero, porque a la mayoría de la gente le gustaría, de verdad, creer que la vida eterna es un lugar de paz y alegría. Personalmente, creo que la idea de permanecer enterrado hasta el día de la resurrección o el día del juicio final es repulsiva. Por otra parte, la idea de flotar sobre una nube tocando el arpa durante toda la eternidad tampoco es mi idea del cielo. Creo que, rápidamente, se convertiría en algo muy aburrido. Puede que encuentre este concepto de las escuelas atractivo, debido a mi insaciable curiosidad y a mi búsqueda constante de conocimientos. Independientemente de cuál sea el caso, creo que esto nos proporciona la mejor descripción y quizás, y solo quizás, las respuestas a algunas de las preguntas más inquietantes que nos incomodan a todos. En muchas ocasiones, cuando sometía a distintas personas a la regresión, estas no estaban implicadas en una vida. Sus respuestas revelaban que se encontraban a medio camino, en varios niveles o planos espirituales y en distintos lugares. El más común de ellos fue la escuela. Solicité una descripción. Sujeto S. Es la escuela del conocimiento. Veo el vestíbulo. Tiene pilares altos y es completamente blanca. Luz real. ¿Cómo explico eso? La luz procede del interior y el exterior, de todo, y simplemente brilla. Sujeto D. ¿Te refieres a la luz del sol? No es tan brillante, pero es más duradera. Es muy tranquilo, relajado y calmado. Es un lugar muy agradable en el que estar. ¿Dónde se encuentra esta escuela del conocimiento? Está aquí mismo. Es una vibración distinta a la de la existencia que conocemos como la Tierra, en un plano de existencia distinto. ¿No tiene ninguna conexión con la Tierra? Aprendemos sobre lo que hemos hecho y de esta forma tiene una conexión con la Tierra, pero ninguna otra. Has dicho que es como un gran vestíbulo. ¿Se celebran todas las clases en el vestíbulo? No, de él salen aulas. Es como una especie de camino principal, imagino. Aquí puedes ver cualquier cosa que quieras ver. Con el simple hecho de visualizarlo ocurre. Puedes hacer que sea tan agradable o desagradable como desees. Si te enfrentas a una conciencia culpable y quieres hacerte sufrir, también puedes hacerlo. Puedes hacer que el entorno tenga el aspecto que desees o que sea de la forma en la que lo has visualizado. En algunos planos, incluyendo en el que me encuentro ahora, es como estar en un plano superior de la Tierra, por lo que la topografía aquí es similar, pero tiene un mejor nivel de energía. Quiero decir que hay colinas y montañas y valles, pero quizás no estén ubicados exactamente como las colinas de la Tierra. Hay vegetación y todo eso, pero los colores son más intensos y puros. También se puede tener edificios, pero generalmente sus constructos de energía se ven influidos de una forma tal que emiten una cierta imagen. ¿El resto de la gente que hay ahí ve las mismas cosas que tú? Sí, las montañas y la vegetación son características generales de este plano que todo el mundo ve. Es la Tierra, pero se encuentra en un nivel de energía distinto. Y como es un nivel de energía distinto, las leyes que regulan la energía son diferentes. El suelo es sólido y las colinas son sólidas. Y los árboles y los animales existen de verdad, están realmente ahí. Es como el plano de encarnación al que regresaré, pero como las leyes de la energía son distintas, se pueden hacer otras cosas con constructos artificiales. ¿Tiene que manifestarlo todo el mundo o simplemente está ahí todo el tiempo?
Está ahí todo el tiempo, es una cuestión de percepción personal si lo percibes o no. ¿Quieres decir que hay gente que podría ir allí y no ver a las mismas cosas que tú? No, estoy hablando de gente en el plano de la encarnación. No lo percibirían porque están percibiendo cosas a un nivel o a un plano inferiores. ¿Sería este lugar equivalente a lo que algunas personas llaman cielo? No, probablemente es a lo que se refieren con el nombre de paraíso. Estoy haciendo una distinción entre el cielo y el paraíso, porque el paraíso significa una tierra perfeccionada. A veces es terrenal, pero sin la destrucción o el deterioro que existe en el plano de la encarnación. Y el cielo hace referencia a los planos de existencia superiores que el espíritu conoce instintivamente, aunque no puede transmitir una imagen clara con el vocabulario insuficiente y los conceptos disponibles en el plano de la encarnación. El cielo hace referencia a los planos superiores en los que todo es energía, y el paraíso a los llamados planos inferiores, donde la situación es similar a la de la tierra, porque te encuentras en un plano superior de la tierra. Entonces, siempre que alguien habla de irse al cielo, va a un plano superior en el que no hay imágenes, por decirlo de algún modo. ¿Es todo energía o hay imágenes a su alrededor? Bueno, es principalmente energía y manipulación de esta, pero cuando la gente habla de morir e ir al cielo, lo que en realidad hace es ir al paraíso, ya que todo debe tomarse en orden, y las cosas deben percibirse y comprenderse en orden. Debes estar preparado para los niveles superiores de modo que puedas asimilarlos más limpiamente. Pero en la zona llamada cielo, ¿estaría todo vacío o habría imágenes, edificios o lo que sea? No, no hay edificios. Tu percepción es distinta y puedes ver las energías. Serían como fantásticas proyecciones de auroras boreales. Tú mismo serías energía y podrías manipular las energías para conseguir y hacer que sucedieran distintas cosas. Cuando te encuentras en los planos superiores, puedes mirar hacia los planos inferiores y ver qué sucede. Cuando te encuentras en los planos superiores a los que nos referimos como el cielo, puedes mirar hacia los planos inferiores muy fácilmente y ver los planos físicos y saber qué está sucediendo. Ver las cosas no supone ningún problema, es solo cuestión de a qué nivel estás mirando con respecto a lo que ves, pero no habría un entorno porque no hay horizontes. Pero has dicho que las personas no irían ahí directamente. Eso es verdad. Generalmente cuando alguien se muere hay un periodo de transición en el que uno puede adaptarse al hecho de que ya no se encuentra en el plano de la encarnación. Cuando uno se adapta a ese hecho, entonces dispone de la libertad de desplazarse entre los planos a los que tiene acceso, de acuerdo con lo avanzado que esté su espíritu. ¿Hay alguien más ahí contigo en la escuela? Hay unas 50 personas solo en mi aula. Hay otros aquí, pero no tenemos mucho que ver con ellos. Están solucionando otros problemas, tienen lecciones diferentes que aprender y deben asumirlo en su propio interior. Yo considero que estoy esperando. Sé que voy a regresar. Aquí aprendo y puedo observar y evaluar las cosas que sucedieron mientras estuve en la tierra, porque no me veo obstaculizado por influencias terrenales. Cuando aprendes, ¿lo haces todo por ti mismo o alguien te ayuda? No, consigo ayuda si la necesito. Si busco, pregunto o cuestiono, todas las cosas acuden a mí y están ahí. ¿Quién te está enseñando? Los maestros. Cada aula tiene varios. Te enseñan a estudiar tu yo. ¿Qué aspecto tiene la gente? Quiero decir, ¿llevan ropa? Aquí llevan túnicas. Básicamente, el aspecto que tenemos aquí es el de ectoplasma en sus distintas formas. A veces ves a alguien con la forma de un cuerpo y parecen vestir ropa, pero su aspecto es bastante blanco y transparente. En ocasiones, si desean tener un aspecto más sólido, lo hacen, e independientemente del tipo de ropa que quieran proyectar que llevan, lo harán como parte del tipo de imagen que quieren proyectar en ese preciso momento. Entonces, no todos ellos tienen el mismo aspecto. No, e incluso uno concreto no tendrá el mismo aspecto en distintas ocasiones. Depende de lo que quieran conseguir, pero en este momento y este lugar llevan túnicas. ¿Qué estudias en la escuela? Estoy estudiando experiencias vitales y efectos. Estudio duro y durante mucho tiempo para aprender y conocer. Junto las piezas de mis experiencias y las compilo para hacer que mi existencia tenga sentido. Me pregunto, ¿cómo me afectaron estas cosas? ¿Cómo las cuestioné? Este lugar es muy tranquilo y calmado, por lo que dispongo de mucho tiempo para mi propia soledad. Pienso en estas cosas y trabajo en ellas. A veces vuelvo a revivir experiencias e intento comprender.
Verás, en mi vida inclinaba mi juicio por la razón que fuera, generalmente para hacerme sentir justificada con respecto a mis acciones, y aquí puedo analizar, por lo que vuelvo a revivir la situación para obtener una perspectiva más fiel de lo que sucedió realmente. Intento comprender por qué actué y reaccioné de la forma en que lo hice, para así no repetir errores anteriores. Aquí amasamos muchos conocimientos de lecciones que deben ser aprendidas, de karma con el que se tiene que lidiar. Aprendemos muchas cosas acerca de ocuparse de la naturaleza humana y sobre los problemas a los que tuve que enfrentarme, además de los problemas con los que me encontraré y las decisiones a tomar al respecto, y gracias a esto aprenderé a crecer y a expandirme. ¿Te enfrentarás a estos problemas mientras estés ahí? La próxima vez que nazca me estoy preparando para descender de nuevo. ¿Te dijeron ellos a qué tipo de problemas te tendrás que enfrentar? Algunos, pero no muchos. Solo estamos analizando lo que debería decidir y hablando acerca del trabajo del que quiero encargarme y de qué problemas quiero ocuparme. ¿Quieres decir que intentan averiguar de cuáles quieres ocuparte o hay algunos de los que tendrás que encargarte? Hay algunos de los que tendré que ocuparme, pero en este momento se trata de una situación de aprendizaje. ¿Crees que tendrás muchos problemas a los que enfrentarte la próxima vez? Depende de a lo que te refieras por problemas. Muchos de ellos son tan solo decisiones y tendré que saber cómo me manejaré a mí misma y cómo gestionaré las relaciones con otras personas. Cuando experimentas algo en la tierra, ya sea bueno o malo, lo importante es tu actitud, la forma en que lo aceptes, cómo gestionas las derrotas, cómo gestionas tus victorias, cómo lidias con las situaciones y los problemas, cómo aceptas los fracasos. ¿Eres benévolo? Ya sabes, las situaciones de tu vida. Todo ello es la suma total de quién y qué eres. Y el autoengaño, ese es un asunto clave. La gente es incapaz de ser honesta y de fijarse en las cosas. Inventan excusas para defender sus acciones y justificarlas y darles la vuelta hasta perder toda la verdad. ¿Hay alguna lección concreta con la que estés teniendo problemas? Debo aprender a defenderme. Tengo que aprender a ser más exigente y a no permitir que la gente me manipule tanto. Parte de mi problema consiste en que llevo por aquí mucho tiempo y siempre soy muy consciente de que no es gran cosa, que de algún modo floto a través de las situaciones. He permitido que me manipulen porque, en realidad, no suponía una gran diferencia para mí. Por lo tanto, debo ser más audaz y aprender a tomar decisiones. La verdad es que no me gusta hacerlo. ¿Atraes estas situaciones hacia ti de forma que puedes resolverlas o planeas eso con mucha antelación? Creo que elaboras muchas de las situaciones. Independientemente de lo que haya en tu mente, surge algo. Tu espíritu sabe qué cosas debes aprender y entonces crea situaciones sin que seas consciente de lo que está sucediendo. Pero todo ocurre por distintas razones. Cuando esté en la tierra no lo sabré realmente. No decidiré, simplemente pensaré que están sucediendo por puro azar, pero todas las situaciones han sido pensadas y planeadas con unos fines. ¿Te ayuda a alguien a hacer esos planes? Sí, en ocasiones permito que otras personas de aquí me ayuden. Hay una mujer que me ha ayudado mucho, me cuida. A veces, incluso en mi vida, me parece que me vuelvo más consciente de su existencia, como por ejemplo cuando estoy dejando de ser niño. En ocasiones, cuando me implico mucho en todo, no soy tan consciente de su presencia. Aquí, ella me muestra cómo ciertas acciones me afectarán en una vida. Las proyecta como si fuera en una pantalla de cine o en un muro y dice cosas como: esto es lo que sucederá si actúas de ese modo y este es el problema al que te enfrentarás. Verás, esta mujer me lo explica en los casos en los que yo soy consciente de ello. En la vida me encontraba con dificultades cuando sabía que algo no estaba bien, pero no lo veía. En ocasiones me ha hecho saber cosas que necesitas saber. ¿Durante cuánto tiempo permanecerás allí? No mucho, sé que debo ponerme a trabajar en ello. Quiero aprender todo lo que pueda. Intento continuar con todo mi aprendizaje. A veces creo que lo he aprendido y entonces siempre surgen cosas, algo en lo que no había pensado mucho. Imagino que nunca lo asimilas por completo, pero puedes perfeccionarlo e intentarlo. Es como meter algo en una fragua y refinarlo. ¿Te gusta experimentar la tierra? Bueno, incluso aunque creo que no hay nada más que pueda aprender, cada vez aprendo algo distinto. Tengo tendencia a ser un poco rebelde.
sé que todavía no lo he superado, pese a que me gusta pensar que lo he hecho. ¿Es obligatorio que regreses a la Tierra para volver a habitar en un cuerpo o puedes elegir? No, porque no hay un tienes que. Si es lo más adecuado, sí. Entonces puede que eso sea lo mejor. Sin embargo, no hay ninguna norma que diga que alguien debe encarnarse, ya que, ¿quién sabe si alguien podría decidir no encarnarse eternamente? Eso es decisión de la fuerza vital implicada. Puedo quedarme aquí y aprender, o regresar. Probablemente regresaré. Me fijo en la paz y creo que estoy preparado para los retos. ¿Tomas alguna decisión con respecto a cuándo regresar? Cuando encuentro a alguien que creo que encajará en mis necesidades, entonces tengo elección. Te implicas con otras personas, desarrollas vínculos y emociones. Estás abierto, sientes, sus vidas te afectan. ¿Está todo planeado por adelantado? Debe estarlo, porque hay muchos que desean regresar y hay muy pocos cuerpos en los que volver. ¿Tomas todas estas decisiones tú mismo? No, nuestras decisiones son menores. Los profesores y los maestros nos ayudan a dictaminar sobre las decisiones y los acontecimientos importantes. Parece complicado. Sí, pero funciona. Resultaría demasiado complicado que lo averiguaras por tu cuenta. Además, hemos de tener en cuenta que todos querrían hacer que las cosas fuesen extremadamente fáciles para sí mismos y no tener ningún problema. De esa forma no crecerías. ¿Puedes escoger el tipo de persona que serás? Posees ciertas características. Eres la suma total de todo lo que has sido o hecho. Eres una persona. Puede que tengas una ligera impronta a lo largo de tu niñez, procedente de quienes te rodean, pero eso es más bien tu elemento añadido. No te cambia realmente. Eres lo que eres, lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has pensado y cómo has vivido y gestionado cada situación. Eres la suma total de todas estas cosas. ¿Qué hay del libre albedrío? Parte de ello es, cada alma tiene una personalidad. Por esta razón, hay libre albedrío, en el hecho de que sabemos cómo decidir a esa persona en cualquier situación dada porque es esa persona. Basándonos en lo que han hecho en sus otras vidas pasadas, la personalidad es muy predecible. Pueden evitar que sucedan algunas cosas con el simple hecho de cambiar o ir en contra del carácter, pero es inusual que una persona cambie de forma tan drástica. Pensaba que querías decir que estas cosas estaban organizadas y que sucedían en la forma que tenía que ser, que no tenías nada que decir al respecto. No aprenderías, a no ser que tomaras tus propias decisiones. Debes lidiar con tus propios errores. Entonces, ¿es correcta nuestra teoría de la predestinación? En la medida en que la predestinación que ves es la tuya y que no viene determinada por un Dios en el cielo que dice, harás esto y lo otro, y tú, y tú, y tú haréis algo distinto. La predestinación que quizás veas en tu futuro es completamente la tuya porque tú mismo, escoges qué camino tomarás. Puede que resulte relevante que el tú del que hablo aquí tiene un alcance mucho mayor al que tú mismo tienes acceso. En cada uno de nosotros hay una parte mucho mayor de la que somos conscientes. Cada uno somos la punta de nuestro propio iceberg, y es este iceberg el que escoge nuestro destino. Esta es la razón por la cual es tan fácil atribuir esas experiencias que podrías llamar desagradables a algún dios, a alguna deidad invisible que vive entre las nubes, a alguien que te diga, te postrarás y gemirás y harás rechinar tus dientes, mientras que quien esté a tu lado cabalgará en el esplendor y disfrutará de una vida de lujos. Este no es el caso en absoluto. Se trata de que cada uno de nosotros está sencillamente hablando desde nuestra propia perspectiva limitada. Así pues, ¿las cosas no están todas predestinadas? Solo en un cierto grado. Están predestinadas por el hecho de que, tal y como he dicho, conoces la personalidad y que esa persona acabará llegando a esa decisión. La personalidad sigue siendo básicamente la misma, solo cambia a medida que creces. Entonces, ¿se tiene alguna idea de en qué tipo de situaciones se manejará uno? Algunas personas dicen que no tienen poder de decisión. Esa es la forma que tiene la gente de decir, ¿cómo no tenemos ninguna capacidad de elección sobre el asunto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo, ya que nos pasará de cualquier forma? Y esa es exactamente la forma que tiene alguien de mostrarse perezoso al respecto y no querer crecer. Entonces, aparentemente, tienen mucho que decir al respecto.
¿crees que ya está planeado a quién debe uno conocer y la gente con la que se debe relacionar? En cierto grado sí, porque tienes algún tipo de vínculo anterior con la mayoría de la gente a la que conoces a lo largo de tu vida. Tendrás cosas que solucionar entre los dos o quizás entre más personas. A veces nos unimos en forma de un trío o de un grupo completo con las cosas que se tienen que solucionar con esas personas. En ocasiones naces entre ellos, lo que hace que resulte más sencillo. Esto también explica por qué algunos progenitores e hijos no pueden soportarse, ya que se odiaron anteriormente. Decidieron que querían por lo menos solucionar algo. No obstante, no lo están gestionando muy bien. Pero una vez que regresas al interior del cuerpo físico, no recuerdas estas cosas. Esto es así, en gran medida, pero siempre hay formas de acceder a la conciencia. Se necesita tiempo y estudio. Mucha gente me pregunta por qué no recordamos nuestras vidas pasadas. Piensan que sería de gran ayuda si conociéramos de forma consciente nuestras propias conexiones kármicas. No lo sería. En este caso, las cosas serían demasiado complicadas. ¿Puedes imaginar lo difícil que sería desenvolverse en la vida cotidiana si tuvieras los recuerdos de incontables vidas pasadas, bombardeándote constantemente? Nunca serías capaz de concentrarte en las lecciones que tienes que asimilar durante esta vida. A veces, cuando eres niño, recuerdas tus conexiones pasadas porque sigues cerca de ello, pero los recuerdos que tienes en los años posteriores entierran estas memorias y olvidas, aunque siguen estando ahí, en tu subconsciente. Como consecuencia de ello, cuando tienes la sensación de que deberías hacer una cosa en lugar de otra y obedeces a esa sensación, suele ser porque tu subconsciente te está recordando sutilmente un cierto aspecto del karma. Algo que no hiciste bien antes. Sí, esa es la razón por la cual el karma general se nos ha permitido desarrollar esta técnica de hipnosis y otras técnicas médicas como forma de averiguar algo sobre este karma pasado, de modo que la gente implicada en esto pueda avanzar más ágilmente. Esto tiene que ver en parte con la entrada en la era de Acuario. Son algunos pequeños atajos, pero eso es lo que mucha gente cree, que debería poder recordar esas cosas por su cuenta. Piensan que eso les ayudaría a solucionar sus problemas. Esperan demasiado de sí mismos, no suele suceder de esa forma. Parece que sería más fácil si recordáramos los problemas que tuvimos con esas personas. Pero, una vez más, sería más difícil porque con los recuerdos traerías a la palestra los prejuicios del pasado. Eso es lo que estamos intentando evitar. En algunos casos es de ayuda. Algunas personas pueden gestionarlo un poco mejor que otras, pero en la mayoría de los casos no funciona. Si sigues enfadado debido a los recuerdos pasados, todo lo que esto traerá consigo es ira, con no mucha lógica, y por lo tanto eso no siempre ayuda. Pero la gente dice, si recordara lo que sucedió con ellos en el pasado, podría entenderlo y gestionarlo mejor. Eso no es siempre cierto, porque sí, ahora, fueran lo suficientemente maduros para gestionar sus agravios, dirían que probablemente fueron lo suficiente maduros para resolverlos en ese compromiso anterior. Pero sí, ahora se están encontrando con problemas al gestionarlos con confianza, simplemente aceptarlos, por así decirlo. No podrían aceptar el problema de antes y dejarse llevar. Entonces, ¿crees que es mejor que algunas personas no recuerden? Sí, en general, aunque toda norma tiene excepciones. De todas formas, algunas personas, sus personalidades, no están lo suficientemente avanzadas como para comprender estas cosas. Esto es cierto. ¿Sabes lo que es el karma? Definición general del karma: ley universal del equilibrio, de la causa y el efecto, en la que todo lo bueno y lo malo debe restituirse o nivelarse. Sujeto S. Creo que la palabra en sí misma, distintas personas han añadido su propio significado. Es difícil decirlo de verdad, pero como palabra muy general significa amar. Por ejemplo, sabes que si matas deberás enfrentarte a ello de nuevo. Pongamos por caso que mataste por dinero, entonces deberás revivir lo mismo de nuevo hasta que puedas superarlo. Las situaciones se dan la vuelta frecuentemente y puede que tú seas asesinado por dinero. Oh, un giro completo. Sí, o quizás debas abandonar una vida muy encantadora en las que las cosas eran placenteras y buenas, la abrevias. Por lo tanto, debes experimentar la pérdida de algo. Todo regresa. También he oído decir que hay otras formas de redimir. No debería consistir en una vida por una vida. No,
Digamos que cometes una gran injusticia con una persona, le haces algún tipo de daño. Entonces, quizás debas regresar en otra vida y servirla. Tal vez tendrías que cuidar de ella, servirla y ser su protector para compensarla por el error cometido con ella antes. Por lo tanto, a veces consiste en la dedicación de una vida, renunciar a ti mismo por esa otra persona. Lo que haces siempre está justificado de algún modo. ¿Qué puedes explicarme de ti? ¿Eres un alma joven o mayor? En otras palabras, ¿has estado presente mucho o poco tiempo? Todas las almas han estado presentes en el mismo grado. Algunos de nosotros hemos escogido por nuestras propias razones personales encarnarnos en un cuerpo con más frecuencia que otros. Ahí es donde reciben el apelativo de alma joven o mayor. Algunas son jóvenes en términos de experiencia terrenal. He visto que me gusta hacer lo que puedo de forma tangible para ayudarme no solo a mí mismo, sino también a los demás. Por lo tanto, he tenido la tendencia de regresar una y otra vez. Entonces, ¿un alma joven sería una que no haya tenido mucha experiencia terrenal? Sí, o simplemente experiencia en otros reinos, porque la Tierra no es el único reino de conciencia. Has dicho que acudías a la escuela, que allí aprendías lecciones. Pues bien, si eres capaz de aprender lecciones mientras estás en el mundo espiritual, ¿por qué es necesario encarnarse en la forma física en lo más mínimo? Hay una gran necesidad de aprender debido al hecho de que es como leer un libro. Cuando has leído un libro, el conocimiento está en tu interior, pero no lo has empleado. Y si no lo empleas, no tendrá valor alguno. No puedes cambiar sin experimentar una razón para cambiar. Es más fuerte y personal si estás experimentando o viviendo los problemas. No se siente de forma tan clara cuando acabas de leer acerca de algo. Puedes aprenderlo todo acerca de cómo hacer algo leyendo el libro, pero, a no ser que dispongas de la experiencia práctica sobre ello, no te proporcionará ningún beneficio. Dicen que es difícil sentir en la tierra, en el cuerpo. Esa es una forma dura de aprender lecciones. ¿Piensas que es cierto? Es una forma dura de aprender lecciones, pero más duradera. Si puedes aprender una lección a través de todas las pruebas por las que pases, permanecerá contigo siempre. Creo que podríamos emplear una analogía y compararlo con un curso universitario de química. Puedes aprender a llevar a cabo muchos experimentos con la lectura de un manual, pero hasta que hayas mezclado las sustancias químicas y seguido tú mismo las instrucciones y visto los resultados, los experimentos no dejarán de ser simples palabras en un libro. Mediante la práctica comprendes el procedimiento y los resultados de una forma más plena. Mucha gente con títulos universitarios solo tiene los conocimientos que aparecen en los libros, pero no pueden aplicarlos a su propia vida. Aquí es donde entra en juego la experiencia práctica. El ejemplo también puede aplicarse a la mecánica y otras ocupaciones similares, donde se aprenden cosas en los manuales frente a la manipulación real de los materiales. ¿Sabes cuántas vidas has vivido? No tengo ni idea, 100, quizás, o puede que más. He perdido la cuenta. ¿Es difícil mantener un registro? Después de las primeras 50, sí. Lo entiendo, porque mientras estuve trabajando durante un año con una mujer con 26 vidas, todo se empezó a desdibujar y empecé a tener dificultades para distinguir unas de otras. Pude ver cómo cada una de ellas influyó en las otras y cómo eran componentes de su personalidad completa e integrada, como las piezas de un rompecabezas. Sujeto D. ¿Se mantiene un registro en algún lugar? S. Sí, pero no es importante. Es simplemente la experiencia lo que es importante. ¿Has oído hablar de algo llamado los registros akáshicos? Sí, son los registros de tu vida. Hay unas entidades que son los guardianes de los registros y se les permite leerlos. Algunos que han estudiado y practicado durante años tienen un cierto acceso a ellos, pero hay muy pocos y ninguno que yo conozca que estén encarnados, que tengan pleno acceso a estos registros. Otro espíritu a continuación consideró que estos registros eran mucho más accesibles. Sujeto D. ¿Has oído hablar alguna vez de los registros akáshicos? Quizás los conozcas por otro nombre. ¿Crees que hay un registro en algún lugar de todas las veces que has vivido? Oh, sí. Imagino que si tuviera que ponerle algún nombre, lo llamaría el libro de la vida. Un registro de lo que has hecho. Está en ese atril que hay allí. Es muy grande. ¿Se trata tan solo de tu registro o el de todo el mundo? Bien,
Todo el mundo puede acercarse y consultarlo. Paso las páginas y, si lo miro, entonces refleja lo que estoy buscando. Si otra persona lo mira, refleja lo que ella busca. Es una especie de libro mágico. Me pregunto cómo los registros de todo el mundo podrían estar contenidos en un libro. Tendría que ser enorme. Lo que crees que quieras encontrar, aquello que estás buscando, está justo ahí. Otra entidad intentó explicar los registros akáshicos a un nivel más personal. Sujeto S. Conforme a tu sistema de creencias, están los registros akáshicos que puedes consultar para obtener la información personal que buscas. Este concepto de los registros akáshicos quizás no se comprenda en su totalidad. Nos gustaría aclarar esto ahora. Podríamos usar una analogía con las cajas de seguridad de tu banco. Cada una de las cajas contiene tus pertenencias personales. El concepto del banco es el de un almacén, pero cada caja concreta tiene solo lo que es importante para ti. Y así puedes ver que tú guardas o que, de hecho, eres la caja de seguridad de tu propia energía. Simplemente consiste en que podemos ir a tu cámara acorazada o caja de seguridad y obtener esa información que buscas. Tú mismo, sin embargo, eres el receptáculo de dicha información. ¿Contienen estas cajas de seguridad todos los registros de nuestro futuro, además de nuestras vidas pasadas? Contienen solo lo que resulta apropiado para ti en este momento. Están, por supuesto, aquellas áreas de cuestionamiento sobre las que no resultaría adecuado que recibieras información y, por lo tanto, no encontrarías nada de eso en tu caja particular. ¿Cómo se deposita la información en la caja? ¿Es mediante la vida que vivimos, los pensamientos que tenemos o cómo? Todo lo que experimentas, cada instante singular de experiencia con el que te identificas en la vida, es incluido automáticamente en ella, mientras lo experimentas. Es tan sencillo como si se hiciera una grabación de tu vida, que luego estará disponible para que la consultes en cualquier momento. ¿Es posible que otras personas tengan acceso a esa cinta? Por supuesto que puede suceder, como ya sabes, a través de tu trabajo. ¿Es eso lo que ocurre en lo que llamamos una situación en una vida paralela? Se pueden hacer simultáneamente referencias cruzadas a los registros akáshicos de otros y recibir impresiones de las experiencias vividas por otra persona. Esto no es tan infrecuente como pudiera parecer. Una reacción empática es, precisamente, este mecanismo en funcionamiento. En otras palabras, cuando estamos explorando lo que parece ser una experiencia de una vida pasada, ¿podríamos estar investigando los registros akáshicos de otra persona? O quizás los tuyos propios. ¿Hay alguna forma en que podamos determinar la diferencia? ¿Acaso es relevante saberlo? El hecho de que se esté reproduciendo es, por virtud del hecho de que se te esté entregando, prueba de que es relevante. Por lo tanto, no debería resultar necesaria ninguna distinción relativa a quién pertenece el registro. El hecho de que se esté reproduciendo indica que es la reproducción adecuada para ti en ese momento preciso. También me han dicho que hay algunas cosas que no resulta adecuado que sepamos, y esas preguntas no se contestarían. Se dice que determinada información es veneno en lugar de medicina, y que es mejor no permitirnos saber algunas cosas. Sería un tipo de censura para nuestra propia protección. Sujeto D. Existe la teoría de que toda la vida de una persona es registrada en forma de energía. Usas la analogía de una grabadora, pero existe la idea de que todas las cosas, incluso los pensamientos y las acciones y todo lo demás, producen energía y que esta energía permanece intacta. ¿Es esta una buena analogía de una caja de seguridad? S. Eso es. También es posible borrarla si fuera necesario. Eliminar quizás un segmento concreto de una experiencia de los registros que no serviría a ningún fin útil, como por ejemplo los hornos crematorios de Auschwitz, la experiencia de quemar a judíos. ¿Podemos hacer esto conscientemente si tenemos la determinación para hacerlo? Eso no lo decides tú, ya que tú eres simplemente una parte muy pequeña de todo tu yo. Sería todo tu yo, junto con los guardianes de la información, quienes tomarían esa decisión. No se lleva a cabo a un nivel consciente. Tú no tienes acceso a la información que tomaría la decisión con respecto a si resulta adecuado que cualquier segmento concreto de tu experiencia se borre. Esta decisión implica a los guardianes de los registros junto con las formas o niveles más elevados de tu conciencia. Has mencionado el borrado de sucesos como los hornos crematorios de Auschwitz. ¿Se borran debido a su negatividad?
Diríamos que para aquellas personas que experimentaron los hornos crematorios, en su mayor parte, no se trató de una experiencia planeada. Por lo tanto, por su protección kármica, es decir, para que esto no provoque problemas en sus siguientes vidas, esta experiencia podría borrarse, de modo que su subconsciente no accediera a la tragedia de ese suceso, que ciertamente provocaría problemas en las vidas siguientes. ¿Es esto parte del proceso que se da cuando las personas fallecidas van a su lugar de descanso? Sí, se trata de un proceso de sanación en el que estas experiencias traumáticas son anuladas por las energías sanadoras. ¿Podrías explicar cómo funciona ese proceso cuando implica a los perpetradores de esos crímenes? Sus registros kármicos reflejarían el castigo que resultaría adecuado para cualesquiera que fueran las atrocidades que cometieron. Al almacenar estas atrocidades también viene determinada la penitencia adecuada, por emplear una terminología religiosa. La venganza se pondría de evidencia con la reproducción, por lo tanto, durante la preparación para la siguiente encarnación, mediante la valoración de lo que debe ser sanado, se proporcionaría aquello que constituye la experiencia sanadora. Me estaba preguntando acerca de la reproducción. ¿Se vuelve a reproducir todo antes de que vuelvas a nacer? Puede que esto se trate enteramente de un tipo de afirmación individual. En esta instancia, en el caso de algunas personas, quizás se revisaría todo el incidente. Sin embargo, en el caso de otras, tal vez solo se proporcione una pequeña sinopsis. Depende exclusivamente de la persona en concreto y de los objetivos específicos que se estén planeando para la vida venidera. No resulta posible hacer una afirmación general que cubra todas las posibilidades. ¿Tendrás en alguna ocasión que echar una ojeada a todas las vidas que has vivido o simplemente lidias con las más cercanas? Te ocupas de las que no son necesariamente las más cercanas, pero sí de las que percibes que están lo suficientemente alejadas de la hora para trabajar con ese karma en concreto. Cuando una persona fallece, puede que sus siguientes pensamientos no se ocupen exclusivamente de nada del karma provocado en la última vida, sino que lidie con las vidas sucesivas y previas a esa, si cree que es capaz de enfrentarse a lo que ha provocado. ¿Quieres decir que no llevas una tarjeta de puntuación, por así decirlo, de todas las vidas que has vivido y que no las revisas? No, los registros están ahí. Sería demasiado karma al que enfrentarse de una sola vez. Entonces, no lo revisas todo y dices, ahora necesito hacer esto y lo otro para corregir el karma de hace mucho tiempo. Si se encuentran tan atrás en la existencia, generalmente ya se ha lidiado con esos problemas. ¿Recuerdas cuál fue tu primera vida? Si las lecciones se han aprendido, tengo tendencia a olvidarme de ellas. Siempre he pensado que la primera vez que haces algo la recuerdas más que el resto. Esto no es siempre necesariamente cierto. ¿Hay algunas reglas o normas acerca de cuántas vidas debes vivir en total? Algunas personas pueden que sean capaces de acabar con su karma en una vida si llevan una vida muy ejemplar, y eso sería todo. Otras deben seguir durante muchas vidas para solucionar las cosas que se han provocado a sí mismas y aprender lo que necesitan saber. Hay algunas que son muy novatas en cuanto a la experiencia, porque quizás hayan decidido, solo recientemente, intentarlo con las reencarnaciones en la Tierra. Las hay que han estado presentes desde el principio, trabajando en aquello en lo que necesitan trabajar, y otras que quizá empezaron al principio con los demás, pero que han pasado largos periodos de reposo entre vidas o bien han aprendido por otros medios. Puede que solo hayan vivido unas pocas vidas. ¿Tú te reencarnaste inmediatamente? Al cabo de muy poco tiempo, y de eso ha pasado mucho tiempo. He oído que hay mucha información que aprender y recopilar. Si mi narración ayuda a otras personas, entonces también ayudará con el karma en el que he incurrido actuando contra los demás. Había estado trabajando con esta mujer durante un año, pasando por casi 30 vidas, y sentí que solo había rascado la superficie. Sujeto S. No será necesario relatar todas mis vidas porque quizás algunas consistieron en vidas de reposo y no significan nada para nadie, excepto tal vez para esta entidad. Sin embargo, hay muchas vidas de las que podrían aprenderse muchas lecciones. Sujeto D. Estoy estudiando cada una para encontrar un patrón, una razón para que el karma sea solucionado de distintas formas. Sí, pero no esperes encontrar respuestas siempre en lo que recibes. Incluso en nuestro nivel, solo lo estamos considerando desde un punto de vista, y nuestra perspectiva sigue siendo demasiado pequeña en comparación con el conjunto. He notado que algunas son lo que yo llamo vidas sencillas, vidas en reposo. Sí,
en las que no se incurre en más karma, ya sea bueno o malo. Muchas de estas vidas no fueron mentales ni inteligentes, sino más o menos físicas. Pero son importantes para la entidad y para el resultado de seguimiento y el final. Una vida de reposo puede definirse como insignificante, aunque no creo que ninguna sea verdaderamente insignificante. Cada vida es la historia única de un ser humano y, como tal, todas tienen valor. Una vida de reposo puede ser larga o corta. Es una vida en la que la entidad parece sestear a lo largo de una existencia aburrida y, aparentemente, sin sentido, en la que no sucede nada extraordinario. Todos conocemos a personas así, que parecen pasar por la vida sin que nada les afecte. No generan olas. El karma puede redimirse y solucionarse en una vida de este tipo, al parecer sin generar karma nuevo. Imagino que todos necesitamos una vida como estas de vez en cuando, ya que no podríamos pasar continuamente de una vida traumática a otra sin disminuir la velocidad y relajarnos. La vida de reposo es perfecta para esto y por lo tanto tiene valor, a pesar de que la personalidad pueda parecer aburrida y poco interesante. Puede que esto también nos ayude a comprender a la gente que, según nuestra experiencia, vive este tipo de vida ahora. Deberíamos darnos cuenta de que no debemos juzgar. No podemos saber de qué tipo de vida está descansando la persona o para qué vida se está preparando, cuáles pueden haber sido sus logros en otros tiempos y qué es lo que puede que consiga la próxima vez que esté en este mundo. Sujeto D. ¿Es esta escuela el único lugar en el que puedes aprender? Sujeto S. No, hay otros tipos de escuelas en otros planos de existencia. Todo debe experimentarse en un cierto grado por lo menos una vez. ¿Vas a la escuela cada vez que finalizas una vida? No siempre, a veces eliges descansar. Me he encontrado con muchas personas que se hallan en el lugar de reposo. Cuando se encuentran ahí no desean hablar, parecen muy adormiladas y no ofrecen información, que es lo mismo que haría un ser humano si le despertáramos en plena noche. Además, no pueden proporcionar ninguna descripción, dan la impresión de que no hay nada que ofrecer. Parece tratarse de un lugar tranquilo y calmado, donde alejarse de todo durante un tiempo, puede que 1 o 100 años, para no tener nada en qué pensar hasta que se esté, una vez más, preparado para unirse a la interminable rueda de la vida. Sujeto D. ¿Se encuentra el lugar de reposo en un sitio distinto a donde tú estás? Sujeto S. No hay diferencia. Algunas personas vienen a la escuela y luego pasan un cierto tiempo descansando antes de embarcarse en cualquier camino de aprendizaje. Otras van a un lugar donde reposan en el que hay un silencio total y la esencia de la nada. Este es el lugar por el que preguntaba. ¿Suelen ir ahí después de una vida muy traumática? ¿O cuando no tienen deseo de olvidar y quieren guardárselo? Sí. La conversación me llevó a pensar en la historia de Gretchen, en mi libro 5 vidas recordadas. Ella seguía intentando regresar a su vida en Alemania, pese a que era imposible. Era enviada continuamente al lugar de reposo hasta que todo recuerdo de la vida a la que se aferraba se borró. Entonces pudo encarnarse y vivir con normalidad. Sujeto D. Sí, en una ocasión me encontré con una persona que quería guardársela. No quería desprenderse de ella y fue enviada a un lugar similar al que me comentas. Muchos espíritus me cuentan cosas distintas, pero describen lugares similares. Sujeto D. Todos contienen una esencia de la verdad. Debemos recopilar las cosas que oímos y aprendemos de todo, en lugar de cerrar nuestros oídos a algunas cosas que quizás no queremos oír. Tal vez puedas aclarar alguna de estas cosas, puede resultar muy confuso. La confusión conduce a la ignorancia. ¿Sirve una vida de descanso al mismo fin que ir al lugar de reposo? En un menor grado, el lugar de reposo es para borrarlo todo hasta ese momento, y las vidas de descanso son para quienes acaban de llegar de una vida estresante y necesitan el reposo, pero no necesariamente para olvidar la personalidad que eran, ya que eso es fácil de hacer. El lugar de reposo se destina a las personas que tienen problemas para olvidar quiénes fueron, o bien los contratiempos que tuvieron y seguir identificándose con esa faceta de esa entidad. Esa personalidad sería una influencia demasiado fuerte en las siguientes vidas. Este es el tipo de cosas por las que vas al lugar de reposo a olvidar. Entonces, ¿una vida de descanso serviría a un fin distinto? No completamente distinto, quizás sería un ángulo diferente del mismo fin. Mientras se lleva una vida de descanso, no se somete a mucho estrés a la personalidad.
Después de una vida sencilla, podrías vivir otra que tendría más relevancia y solucionar de nuevo un karma difícil. Creo que resultaría complicado pasar continuamente de una vida estresante a otra. Quizás necesites desacelerarte y relajarte un tiempo, y una vida de reposo serviría a ese fin a la percepción. Sujeto D. Imagino que todas ellas tienen una razón de ser, ¿no es así? Sujeto S. Todas las cosas tienen sus razones. Eres tú el que va a la escuela, pero parece como si también me estuvieses enseñando. Todos tenemos espacio para crecer, ¿no es cierto? Y todavía me queda un largo camino por recorrer. Le pedí que siguiera describiéndome los distintos lugares de aprendizaje. Hay un número máximo de escuelas y lugares de reposo, dependiendo de cada uno. En ocasiones, consideras que debes regresar y pensar en las lecciones que has necesitado para aprender eso en la vida y explorarlas para ver lo que has conseguido. A veces es lo que estás intentando lograr lo que hace que vayas a la escuela, otras tan solo vas directamente a otra vida. ¿Hay alguna norma o regla acerca de todo esto? No si la elección es el yo, excepto en casos especiales. Si se siente, habrá demasiada carga. Entonces vendrías aquí a la escuela e intentarías solucionarlo o irías al lugar de reposo. ¿Pero puedes regresar inmediatamente a otra vida? Sí, si el alma lo desea. Pensaba que quizás tendrías que esperar algunos años. No siempre. Depende de la capacidad de esa alma concreta de gestionar las cosas con las que se encontrará, los problemas a los que se enfrentará. Algunas necesitan más tiempo entre las existencias para ser capaces de sobrellevar el pasar de la una a la otra, o de simplemente olvidar. ¿Es mejor olvidar antes de poder regresar? En muchos casos sí, si no hay necesidad de llevar contigo lecciones que necesites para la siguiente existencia. Hay muy buenas razones para olvidar. De otro modo, la persona intentaría continuamente regresar a la vida que llevaba antes, lo que no es posible. Esto es lo que sucedió a Gretchen en su vida alemana en 5 vidas recordadas. Le llevó 200 años pasar en el lugar de reposo para reconciliarse con el hecho de no poder regresar a la vida que había abandonado. Fue una vida tan intensa y violenta que cuando finalmente regresó a la Tierra, tuvo que ser en forma de un cambio completo de personalidad. Era la única manera en la que podía salir adelante y seguir con sus lecciones terrenales. Sujeto D. ¿Hay ocasiones en las que sería mejor si no olvidaran? Sujeto S. Siempre hay algo que aprender de la existencia anterior que tiene un efecto directo en lo que se debe pasar y experimentar en esta vida. En esos casos, ¿es mejor regresar de inmediato? A veces, pero en ocasiones debes prepararte durante más tiempo para lidiar con el conocimiento de una existencia anterior. ¿Entraría el karma en la decisión de regresar rápidamente? Sí, también depende de si estás intentando solucionar algunas cosas. A veces debes esperar a otros que no han pasado por las distintas esferas. No siempre nacerás en el momento que tú elijas. Algunos de los maestros te ayudarán a tomar esta decisión definitiva. Además de trabajar con la persona, es necesario solucionar el karma. ¿Tiene que estar de acuerdo la otra persona? Depende de ciertas circunstancias. Su acuerdo no siempre es necesario. ¿Pueden entonces estar solucionando el karma sin saberlo? Sin su aprobación, sí. En ese caso, ¿sería tu propio karma el que tendrías que solucionar? ¿No es así? Sí, principalmente. Hay ciertas directrices que se deben seguir. ¿Los profesores y los maestros que te ayudan a comprender esto, es su decisión más importante que la tuya? No es que sea más importante. En numerosas ocasiones lo contemplan desde una perspectiva distinta, siempre desde su experiencia y comparten su sabiduría. La mayor parte de las veces su juicio es sensato y pagarás por verlo también desde esa perspectiva, y de esta forma aprendes. En otras palabras, ellos ven cosas que tú no ves. Sí, porque están alejados de la situación, por decirlo de algún modo. Eso tiene sentido. Frecuentemente uno se encuentra demasiado cerca como para ser un buen juez. ¿Hay ocasiones en las que se haga regresar a un alma cuando ésta no lo desee? En algunos casos sí, pero no porque no quiera. Imagina que la última vida que disfrutó tanto una persona determinada fue como hombre y se le hiciera regresar como mujer. Si pudiera elegir, escogería ser hombre de nuevo. Hay ocasiones en las que esto sucede, depende de la situación. La existencia en este lado es mucho más sencilla.
pero el alma no aprende tanto, porque la experiencia cotidiana te enseña más sabiduría. La sabiduría de tratar con personas que tienen vicios y problemas. Te hace crecer mucho más que quienes tienen acceso a una gran sabiduría. Un alma quizás deba regresar si no está centrándose en algo desde la perspectiva adecuada. Se le mostraría desde qué perspectiva tiene que fijarse pasando por eso. Antes de que cualquiera llegue a una vida, observa el equilibrio del karma y repara en cómo es, y ve qué aspectos de su karma se solucionarían mejor en esta situación concreta y en este equilibrio del karma en particular. Sus maestros espirituales pueden proporcionarle algunas sugerencias para ayudarle a averiguar qué es lo que quiere conseguir en esta vida, pero no se obliga a ir a nadie a una situación que aborrezca completamente. Por lo general, se llega a un consenso entre la persona y sus maestros espirituales. No les gustarán muchos aspectos de la vida en particular, pero la mayor parte de la vida será algo que podrán gestionar, y estas cosas extra por las que no sienten mucho afecto serán consideradas retos espirituales, algo que deben conseguir y por las que deben trabajar. Lo bien que gestionen estas cosas que no les preocupan les ayudará a reducir parte de su karma. En el plano espiritual, cuando regresen y se vea lo que han hecho bien, eso se reflejará de forma positiva en su karma. Estaba pensando en un caso concreto. Una niña se había suicidado en otra vida y se la hizo regresar a esta vida. Las situaciones y todo parecían estar bien, pero ella no quería regresar. A veces esto sucede cuando, por ejemplo, el alma ha estado en el hospital espiritual y los maestros dicen, bueno, ha llegado el momento de que regreses, ya que no puedes quedarte aquí eternamente. Y el alma muestra resistencia porque está básicamente asustada, pero sabe en su interior que debe hacerlo si quiere salir de esa situación y mejorar. Aunque dará la impresión de mostrarse reacia, sabe que debe hacerlo. Por lo tanto, quiere superar ese aspecto de su karma y conseguir cosas más grandes y mejores. Pero, en ese caso, ¿se la hace regresar? Se le recomienda encarecidamente porque no puede quedarse en el hospital espiritual siempre y, por lo tanto, debe regresar. Las almas que están enfermas y dañadas necesitan una orientación más potente que las sanas. En cierto sentido, han perdido su responsabilidad para decidir, pero en el otro extremo del espectro almas como este vehículo, el sujeto, y tú mismo tuviste que ser retenida y se te tuvo que decir, espera un momento, todavía no puedes regresar, tienes que aprender más. Estabas impaciente por regresar y volver a implicarte. ¿Quieres decir que estabas demasiado ansioso? Pero la niña en la que pensaba es muy infeliz aquí, en esta vida. Claramente no está solucionándolo muy bien. Bueno, lleva algunas vidas a averiguar cómo solucionarlo y ser feliz en el proceso. Mientras no finalice esta vida suicidándose, eso ya supondrá un progreso. Tuvo que regresar a una situación con la misma gente de nuevo. Bueno, indudablemente el principal reto que tiene en esta vida es no acabar suicidándose, ya que se encuentra en esa situación de nuevo con la misma gente. El principal reto consiste en ser capaz de lidiar con esas personas, llevar una vida normal y no interrumpirla. Si lo supera con éxito, funcionará mejor en la próxima vida y las siguientes. Finalmente, en vidas sucesivas puede que esto se altere hasta llegar al punto en que solo tenga que lidiar con una o dos de las personas al mismo tiempo, en lugar de con todo el grupo, y también aprenderá a ser feliz de nuevo. He oído decir que la persona fallecida es quien toma la decisión final, y este fue un caso en el que fue otro el que la forzó a regresar. Me pregunto si eso es una contradicción. No, las personas que son forzadas a regresar saben que es por su propio bien. Después de darles tiempo para pensar en ello, se dan cuenta de que realmente deben volver o se quedarán atascados en esa misma posición eternamente y nunca avanzarán. No progresar es lo más cercano al concepto cristiano del infierno. ¿Sería como permanecer en la misma situación y cometer los mismos errores? Sí. ¿Te permiten ir a otros lugares o debes permanecer en la escuela? A veces conseguimos visitar otros planos de la existencia para que se nos muestre cómo debe el espíritu lidiar con ellos. Cada uno de estos niveles tiene lecciones que enseñarnos. Cuando hablo con otros espíritus, a veces describen su entorno de forma distinta. Gran parte de ello es lo que este individuo en concreto visualiza, porque la mayor parte de las escuelas son lo que tú visualizas. Con tu conjunto de experiencias puede que tú lo veas de una forma, mientras que otra persona podría verlo de una forma del todo distinta, y se encontraría básicamente en el mismo lugar. Pensé que quizás era un lugar tan inmenso que podría hacer muchas cosas. También eso es cierto, hay un número infinito de planos.
En una ocasión, un espíritu me habló de una barca dorada que iba y regresaba del plano de la tierra, conduciendo a las almas. ¿Has visto alguna vez algo así? Posiblemente esa sea su propia visualización de lo que creyó que estaba sucediendo. Hay quienes sostienen que ven unas escaleras doradas o un puente que pueden cruzar caminando. Otros ven un gran vestíbulo de luz y van hacia ella. Gran parte de todo esto es la experiencia personal tiñendo lo que creen que ven, y por lo tanto eso es lo que ocurre. Cualquier cosa que visualizas puede ser real, ya que tú eres el dueño de tu propio destino, tu propio hogar, de tu propio navío o receptáculo, o de cualquier cosa o forma en la que desees percibir el concepto de un ser espiritual en un cuerpo físico. Tú eres el dueño de tu cuerpo y el amo de tu destino. Tú creas lo que se manifiesta frente a ti. Tú eres el co-creador aquí. Lo que encuentras frente a ti es tu propia producción y creación, ya sea en el plano físico o el espiritual. Todo debe sintonizar con esta responsabilidad, ya que todos somos co-creadores de nuestro destino manifiesto. ¿Qué puedes decirme de una vida en la que una persona es discapacitada? ¿Sirve eso a algún fin? Oh, sí, es una experiencia que enseña humildad. Te ves forzado a llegar a un acuerdo en tu interior con qué y quién eres, y no a lo que los otros piensan de ti. Se tiene la tendencia a ser como los otros piensan que eres, pero eso no es así. Tú eres distintas cosas. Eres lo que eres realmente, luego eres lo que piensas que eres, y después eres aquello que otras personas consideran que eres, y entonces cambias. Pero cuando eres discapacitado, se te da algo que debes superar, y una de las cosas que debes aprender es a no sentirte afectado por el ridículo. No puedes tomarte como algo personal la crueldad de otros. Eso es algo con lo que tienen que lidiar ellos. No comprenden o quizás tienen miedo. Lo que la gente no comprende suele asustarla. Pero la gente a la que hacen daño no se percata de eso. No, simplemente lloran. ¿Has tenido alguna vez una vida en la que has sido discapacitado? Se detiene como si estuviera pensando. Creo que lo fui del todo, no de nacimiento, pero perdí la vista. ¿Crees que aprendiste algo de esa vida? Aprendí lo que es la persistencia. Aprendí a no dar por sentada las cosas que vemos, a mostrar un mayor agradecimiento. Aprendí un tipo de sentimiento y aprendí a confiar. Entonces valió la pena. Creo que cualquier cosa vale la pena si aprendes algo de ella. ¿No estás de acuerdo? Sí. Si otras personas intentan ayudar a que sanes y se trata de algo kármico con lo que tú debes lidiar, ¿funcionará la curación? No, si es algo que está planeado con un fin de llevar a una persona a un cierto punto, entonces la curación no funcionará. ¿Pero es malo intentarlo? Oh, no, hay un cierto amor y una cierta bendición que Dios proporciona a aquellos que recurren a sus recursos interiores para ayudar a otros. Hay un proceso de entrega cuando dan algo de sí mismos, y es su propia recompensa. Lo que sigue a continuación procede de una regresión en la que una chica joven vivió una vida en la que no podía oír ni hablar. Estuve hablando con ella inmediatamente después de su muerte. Sujeto D. No fue una mala vida, ¿verdad? Sujeto S. No se generó más karma, no. Bueno, no podrías generar más karma en una vida así, ¿no? Sí, si uno luchara contra ello y se rindiera. La cuestión es que si fueras discapacitado y no lucharas para conseguir algo, entonces generarías más karma. ¿Quieres decir si alguien es discapacitado y se rinde, o si quiere que todos los demás cuiden de él y hagan cosas por él, por ejemplo? ¿Sería esta la forma incorrecta de gestionar una discapacidad? Sí, y nunca intenta nada. Para obtener beneficios de vidas de este tipo, debes esforzarte siempre por alcanzar cotas más elevadas y no permitir que eso acabe contigo. A pesar de ser discapacitado, siempre debes intentar hacerlo mejor. De esta forma estarás reembolsando karma o deuda, pero si alguien se rinde y no intenta luchar, entonces estará generando más karma para la próxima vida. ¿Es así? Sí, pero ¿qué sucede con quienes padecen una discapacidad mental? Ese sería un tipo distinto de discapacidad, ¿no? ¿Sabes lo que significa discapacidad mental? No estoy segura de comprender tu punto de vista. Algunos niños nacen y su mente nunca se desarrolla, su cuerpo sí, pero su mente sigue siendo la de un niño. Es una discapacidad de un tipo distinto. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí,
pero repito, siempre existe la capacidad de intentar mejorar un poco cada vez, esforzarse de modo que se intente superar cualquier deficiencia. ¿Crees que cuando una persona nace con una discapacidad o la desarrolla, lo hace por alguna razón? Sí, ya sea para reparar algo que ha hecho en el pasado o para intentar progresar a lo largo del camino. Entonces, ¿algunas personas tendrán una discapacidad pese a que no sea para devolver una deuda? Sí, porque se pueden obtener mucho bien de esto. Pueden aprender comprensión, no juzgarán a los demás con tanta rapidez. Así pues, no siempre es algo malo que estén intentando saldar su deuda. Hay más almas que esperan reencarnarse en cuerpos con discapacidad que en cuerpos sanos. El karma que reembolsan en una de esas vidas llevaría normalmente por lo menos 10 vidas devolverlo, ya que están aprendiendo muchas cosas y están enseñando a sus cuidadores, sus progenitores u otras personas con las que han establecido contratos para experimentar esto con ellos. Tampoco debemos olvidar la influencia que las personas con discapacidades tienen sobre los otros. ¿Qué lecciones están aprendiendo quienes mantienen un contacto directo con ellas? ¿Qué lecciones están aprendiendo otros? ¿Qué emociones, positivas o negativas, se están despertando? Y además, ¿qué tipo de lecciones se están rechazando? Esto hace hincapié una vez más en que no importa si lo deseamos o no, todo el mundo está constantemente influyendo o afectando a los otros cada día de muchas formas. Las lecciones se obtienen según aceptemos y gestionemos estas cosas, o en cómo las rechacemos y neguemos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Así concluimos el video de hoy. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, ahora es el momento perfecto para suscribirte. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Deja tu huella en los comentarios y comparte el video con tus amigos. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video.